The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before. Buenas noches, buenas tardes, porque tanta luz, tanto calor, o frío, ¿no? Es que bien frío hoy. Bueno, bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos contentos de que haya un buen grupito, con el deseo de orar juntos y también de aprender la palabra, ¿no? Y yo quiero que me diga que a nuestro hermano diácono que nos quiera con nosotros. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Señor, gracias porque tú nos cuidas, Señor, gracias. Gracias por tantas cosas que nos das día a día, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, porque tenemos hambre de tu palabra. Gracias por Sergio y por lo que va a traer hoy. Ansiosos estamos, Señor, de escuchar Romanos, Señor, y un libro que nos da tanta esperanza, Señor, de saber que no es la ley lo más importante, Señor, sino la fe puesta en ti, Señor, y por eso estamos agradecidos, Señor, porque tú moriste por nosotros y ya el morir tú es la victoria, Señor, para nosotros, Señor, para saber que tú nos amas, Señor, y que aunque pecamos, Señor, tú siempre nos reconduces, Señor, a lo bueno, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por Michel, porque estuvimos mucho tiempo orando por él, por toda esta situación. Y cuídalo, Señor, donde él está en un sitio muy arriesgado. Cuídalo siempre y guárdalo, Señor, como también todos los enfermeros y doctores y los que trabajan de cara al público, Señor. Y sobre todo en estos momentos ahora, Señor, cuida a cada uno, Señor. Gracias por esta familia tan preciosa, Señor, que tú nos has dado, Señor. En tu nombre, amén. Y no voy a leer Román. Quiero invitarle a Richard la palabra, como en la Biblia, a los jóvenes donde tengan. En el Evangelio de Juan, este día no solamente quería compartir. Juan 10, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 30. Dice así, la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocerán la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Voy a pedirle a Michi que nos diga en oración para comenzar el tiempo de alabanza. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por ser tus hijos, Señor, gracias por ser, oh Dios Padre, de formar parte de la familia cristiana universal. Y rogamos ahora, Dios del cielo, que este culto sea de tu agrado y que las alabanzas que entonemos, Señor, sean para la gloria y honra de tu nombre. Guíanos en todo, Señor, y en tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y seguimos cantando este coro que es Jesús la rosa fiel. Es Jesús la rosa fiel de Dios, que no veces siempre cae, jamás siempre haré, te confiaré. Es Jesús la roca fiel de Dios, que me ofrece
separar el amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca que nació, eterno besaré, y alma siempre haré, te confiaré. Es Jesús la roca que nació, eterno besaré, y alma siempre haré, te confiaré. Nos podrá separar el amor del Señor. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Bueno, ¿cómo están? Bendecido. ¿Bien? Los que vinieron el jueves pasado, ¿se acuerdan que les dije una tarea, no? Sí. A ver, Romanos 6:23. A ver quién es el valiente que lo dice de memoria. ¿Eh? A ver. Dale. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:20. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Mariela. A ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:20. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Uno más. Tú lo sabías, ¿eh? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Noten en este versículo, aunque está al final ya del capítulo 6, hoy vamos a considerar el jueves pasado hablamos un poco sobre el pecado, digamos, constante, ¿no? En la vida de la persona, ¿no? Y que Cristo, a través de su muerte en la cruz, nos libra del poder del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, ya no pecamos de esa manera, ya no vivimos en el pecado como algo normal y constante en nuestra vida, sino que ahora hay un cambio de actitud frente al pecado que antes nos gustaba y ahora rechazamos. ¿Ok? Pero nótense que en este versículo dice algo interesante. En primer lugar lo dice, la paga. ¿Qué es la paga? ¿Eh? Todos sabemos lo que es la paga. La paga viene... ¿Por qué te pagan? Por algo que tú haces, ¿no? Es algo que tú obtienes con tu esfuerzo. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero no dice que la paga de Dios para nosotros, sino dice la dádiva. ¿Qué es dádiva? Un regalo. ¿Eh? Claramente lo que nos está diciendo es, ustedes, a través del pecado que ustedes mismos cometen, reciben una paga, pero por la salvación no es una paga, porque yo no puedo hacer nada para obtenerla, es un regalo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Porque a veces es importante tener en claro estos conceptos que son básicos en la vida cristiana, que son a veces cosas que tienen más que ver con la doctrina, pero que afectan a nuestra vida diaria, nos afecta. Porque así como nosotros entendemos y nosotros pensamos, actuamos y reaccionamos. Por lo tanto, escuché el otro día una frase, parece que no tenemos problema en entender que la salvación es por fe, pero parece que la santificación es por obras. Porque parece que a partir de que ponemos nuestra fe en Cristo y somos salvos, ahora tengo que hacer cosas
Y tenemos que entender que la santificación también es por fe. Y eso es lo que va a hablar Pablo un poquito aquí. Entonces, yo quisiera entrar hoy en ya... ¿Me llevas? ¿Me sacaste la Biblia? En el capítulo 6 vamos a leer el verso 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se acuerdan cómo empezó Pablo el capítulo 6? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos. Es diferente, parece que dijera lo mismo, pero en un lado está diciendo perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia, y ahora está preguntando, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Hay una diferencia aquí, ¿no? Perseverar en el pecado, ¿no? Y ya Pablo nos enseñó claramente que el que ha nacido de nuevo no persevera en el pecado, porque ha sido liberado de esa esclavitud. Pero ahora pregunta, ¿pecaremos igualmente, aunque sea cada tanto? Total, como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no pasa nada, porque la experiencia que tenemos en nuestra vida, no hace falta que yo se lo enseñe, es que todos pecamos. A pesar de que la Biblia dice que somos libres, que ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, entonces ¿por qué pecamos? Y esa es nuestra experiencia. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando lleguemos al capítulo 8, cómo Pablo también va a explicar un poquito esto, ¿no? Pero esa es la realidad, porque todavía nuestra carne es débil y hasta que nos venga la redención completa, tendremos que luchar con esta debilidad de la carne. Debemos estar preocupados por algún pecadito que tenemos por aquí y otro por allá, o no tienen importancia. Total, estamos bajo la gracia. Tienen importancia, ¿no es cierto? La Biblia es clara con respecto a que Dios aborrece el pecado. Y cuando nosotros pecamos, se interrumpe esa comunión con Dios y hay un problema ahí que hay que solucionar. Y la misma Biblia también nos da la respuesta. Dice Juan, y si alguno dice que no tiene pecado, ya tiene dos problemas. No reconocerlo y mentir, ¿no? Pero dice que todos pecamos, ¿no es cierto? Pero, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, la solución que tenemos en nuestro alcance es el arrepentimiento, la confesión y aceptar por fe que Dios nos ha perdonado. Esa es la realidad de nuestra vida. Ahora necesitamos entender algunas cosas importantes para poder responder esta pregunta, para saber si pecamos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y una de las cuestiones es, si, dice la palabra, os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecer. Sea lo que sea que obedecemos, nos convertimos en esclavos de eso que obedecemos. Por ejemplo, si yo obedezco mi apetito, soy esclavo de eso que yo obedezco, ¿no es cierto? La palabra esclavo que usa Pablo para poner este ejemplo es una palabra muy fuerte. Imagínense en el contexto de cuando Pablo está escribiendo, la esclavitud no era algo agradable, ¿no es cierto? ¿No? Mayormente los esclavos eran de las conquistas del Imperio Romano, conquistaban pueblos y hacían esclavos a mucha gente. Se calcula que de 150 millones más o menos de gente que abarcaba todo el Imperio Romano, casi el 50% eran esclavos. O sea que cuando él habla de esclavitud, todo el mundo sabía de lo que estaba hablando. Quizás algunos de los que estaban en la iglesia de Roma eran esclavos. Él va inclusive más adelante a dar consejos a los esclavos de obedecer a sus amos y serle fieles, ¿no?
Quiere decir que ellos convivían perfectamente, o sea, sabían de lo que estaban hablando cuando hablaban de esclavitud. Y él pone este ejemplo, ¿no es cierto?, del esclavo que sirve a un amo. Y lo que está diciendo, dice, o sirven al pecado o sirven a la justicia. No tenemos otra opción. Alguien podría decir, bueno, yo no quiero ser ni esclavo del pecado ni servir a Dios, ni a la justicia. No es posible. O estamos sirviendo a uno o estamos sirviendo al otro. Y como dijo el Señor, no se puede servir a dos señores. Esto no me lo inventé yo, ¿no? Lo dice la Biblia. No se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa, ¿no? Por lo tanto, no podemos servir y entender que de alguna manera es nuestra decisión, ¿no? ¿Se acuerdan que él habla sobre los miembros que antes servían al pecado, ahora pónganlo al servicio de la justicia, ¿no? También dice que hemos sido libres, hechos libres por fe, el cual dice que habéis obedecido de corazón. La fe puesta en la palabra de Dios. Cuando él menciona la frase, a ver si la encuentro aquí, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, el versículo 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando él habla de aquella forma de doctrina, se hace referencia a la palabra de Dios. Y cuando habla de forma, hace referencia a lo que es un molde. Antes se hacían los moldes para cuando se hacían cosas en hierro en fundición, quizás lo han visto alguna vez, se hacían moldes donde se echa el metal fundido y después toma la forma de ese molde. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes han sido entregados a ese molde que la palabra de Dios va a imprimir, va a formar en ustedes la imagen de Dios. A eso hace referencia, ¿no? Digamos que considerando lo que dice aquí, lo que está diciendo es, tú pusiste tu fe en Dios y en su palabra, y ahora eres libre. Ahora vive cada día de acuerdo a esa libertad. Cuando tanto en Estados Unidos, cuando el presidente Abraham Lincoln firma el decreto de la abolición de la esclavitud, como en nuestro país en el año 1813 el triunvirato también declara la abolición de la esclavitud, automáticamente, una vez que ese documento fue firmado, todos aquellos que eran esclavos pasaron a ser libres. Pero hay historias de gente que no se enteró de que era libre y siguieron siendo esclavos. Y muchos amos se aprovecharon de la ignorancia y siguieron, sabiendo que ya no tenían derecho, siguieron teniéndolos como esclavos. Y ahí se produjo este problema, ¿no? Hay mucha gente que no es como ahora, que uno ahora lo ve por televisión. Ahí la cosa llegaba, las noticias corrían boca a boca y tardaban quizás tiempo en llegar a esos lugares, ¿no? Mucha gente siguió bajo la esclavitud siendo libre, hasta que alguien vino y le dijo, no, mira, tú ya eres libre, hay un documento firmado, un decreto, ¿no? Y hay veces que el cristiano le pasa más o menos lo mismo. En el momento que tú pusiste tu fe en Jesucristo, en el momento que entregaste tu vida a Cristo, eres libre. Pero a veces no nos enteramos de que somos libres, que Cristo nos ha hecho libres. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, dice el Señor. Y lo que está diciendo Pablo, ustedes ya han sido liberados. Vivan como personas libres. Ya no sirvan más al pecado.
¿Por qué entonces hemos de pecar ocasionalmente? Digamos que no necesitamos pecar. Tenemos la libertad para no pecar. Pablo va a hacer una declaración un poco, en el versículo 20, hasta graciosa, podríamos decir, ¿no? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero también al revés. Está diciendo que el que antes era libre de no hacer justicia, pero no era libre de no pecar. No quiero pecar, pero peco. No tengo esa libertad. Sin Cristo estamos hablando, ¿no? El hombre no tiene la libertad. El hombre dice de ser libre, pero en realidad no es libre del pecado. No se puede liberar del pecado si alguien no lo libera. En este caso, Cristo. Ahora, una vez que Cristo nos ha liberado, entonces sí podemos liberarnos, sí podemos batallar y luchar contra el pecado. Ya el pecado no es nuestro amo y ya no le servimos. Y eso es algo que se nos tiene que meter en la cabeza. Porque a veces, hermanos, queridos, y me incluyo, obviamente, creemos o nos justificamos con que todos pecamos. Todos pecamos. Entonces es como que está aceptado entre nosotros que todos pecamos. Pero la realidad es que tenemos los medios y tenemos la provisión de Dios para no hacerlo. El asunto es que a veces no echamos mano de esa provisión que Dios nos da. No dijo el Señor que Él nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. No dijo Él que tenemos abierto, como decía Pepín en la oración, la entrada libre al trono de Dios para alcanzar, ¿qué? Socorro en el momento preciso. Cuando nosotros enfrentamos la tentación y no acudimos a Dios y no acudimos a lo que Dios nos ha provisto para vencer, para luchar contra el pecado, es cuando nosotros somos derrotados. Pero hemos llegado al punto que nos justificamos. Bueno, todos pecamos. Nadie es perfecto. Y con eso está todo arreglado. Pero el Señor te está diciendo, nos está diciendo, yo te he dado herramientas. Si yo te estoy pidiendo que tengas una vida santa, te estoy pidiendo algo que es posible. Dios no nos va a pedir cosas que sean imposibles. Y no que te deje toda la carga, porque sabemos el poder del pecado, ¿no? Y más que el poder del pecado, también de nuestra propia debilidad, de nuestra propia carnalidad. Y Dios, que nos conoce, dice, si yo no te ayudo, si yo no te auxilio en ese momento, tú no puedes. Ahora el tema es que nosotros acudamos a Él en esos momentos difíciles, en esos momentos de tentación. Y más allá de aquellos pecados que de alguna forma cometemos, muy ocasionalmente, hay otros pecados que son más que quizás hace muchos años que los estamos tolerando en nuestra vida. Bueno, yo soy así. Ya los hermanos me conocen. Este es mi carácter, ¿no? Y ya está. Con eso es suficiente. Y toleramos durante tiempo esos pecados en nuestra vida. Y total lo arreglamos con arrepentirnos y pedir perdón. Pero ojo, porque con Dios no podemos jugar, con Él no podemos especular.
Y el Señor sabe cuando realmente el arrepentimiento es del corazón. Y entonces tenemos que tener cuidado en esto. Fuimos ya liberados del pecado. El hecho de ser libres no es suficiente. Porque lo que nos está diciendo Pablo dice, has cambiado de amo. Ya no sirves al pecado, ahora sirves a Dios, sirves a la justicia. El pecado ya no es tu jefe ni tu amo. Ahora la justicia es nuestro jefe a quien servimos. Siervo, como decía, es una palabra muy fuerte. Se traduce siervo, pero a veces, generalmente en los originales, la palabra que se utiliza es la que utilizó Pablo al presentarse a los romanos. Doulos, esclavo de Jesucristo. Esclavo. Esclavo tiene una implicación mucho más que siervo. Podemos decir que el siervo hasta tenía su paga, el siervo tenía su propia familia, tenía sus propios derechos, el esclavo no. Aún los hijos del esclavo eran considerados propiedad del amo, no de él. O sea, ni siquiera a ese aspecto, ¿no? No hace su propia voluntad, sino la voluntad de su amo. Está atado a su amo y la única forma de liberarse de esa esclavitud, ¿saben cuál es? La muerte. El esclavo es libre cuando muere, porque no tiene un contrato ni jubilación ni nada. Él se libera de la esclavitud cuando muere. De ahí que Pablo va a utilizar este ejemplo para hablar sobre que la muerte es lo que nos libera. Cristo, o sea, hemos muerto con Cristo para liberarnos del pecado, pero hemos resucitado con Él para servirlo. Nacimos esclavos. Generalmente los esclavos, los hijos de esclavos también eran esclavos. Nosotros nacimos esclavos, ya vimos en los capítulos anteriores, a consecuencia de Adán. Lo que trajo Adán a la raza humana fue la esclavitud al pecado. Y nuestra voluntad estaba cautiva al pecado en nuestra vida, ¿no? Ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos siervos de la justicia, dice Pablo, ¿no? Nuestra voluntad ahora es subordinada a la voluntad de Dios. Es importante entender esto porque esta es la relación que el cristiano tiene con Dios. Aunque somos hijos de Dios, tenemos que entender que estamos en una condición de esclavos. Yo sé que esta es una palabra que no nos gusta, ¿no? Pero es la que se utiliza en la Biblia. Cuando Pablo habla de sí mismo, él dice, yo soy esclavo de Cristo, ¿no? Esclavos por amor, esclavos de forma voluntaria, nos hacemos esclavos. Por eso se utiliza la palabra Señor para hablar de Jesús. Él es el Señor, no solamente nuestro Salvador, sino es el Señor, es el amo. Y esa es nuestra relación con Él. A veces parece que Dios es nuestro colega, o que Dios es nuestro sirviente, que está siempre ahí para cuando necesitamos algo, pedirlo, y Dios tiene la obligación de dárnoslo. Y a mí me impactó mucho esa imagen que Jesús utiliza cuando habla de aquel, dice, ¿quién de vosotros que tiene un siervo que viene de trabajar todo el día en el campo y cuando llega le dice, ven, siéntate y come? No le dice más bien, prepárame a mí la cena primero y después que haya terminado, comes tú. Lo que está diciendo es, primero, lo más importante para el esclavo era la voluntad de su amo. Y es lo que nos está diciendo, o sea, la voluntad de Dios tiene que estar por encima de la nuestra. Nuestro llamado es a conocer la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. No tenemos que olvidar de cuál es nuestra relación. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando dice en Filipenses capítulo 2,
que Él no se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo ¿qué? Pero antes de eso, ¿qué dice? Se hizo siervo. Se hizo siervo. Usa la misma palabra, doulos. Dice Jesús se humilló a sí mismo, primero haciéndose hombre y después haciéndose siervo. Nos está mostrando, porque ¿qué dice ahí Pablo? Allá ven ustedes el mismo sentido. Ahí tienen un ejemplo a seguir. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que además se hizo siervo y se hizo obediente y hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nuestra relación con Dios, no nos olvidemos cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que Dios espera de nosotros. Y no, a veces parece que cambiamos las cosas de lugar, que yo soy el que manda y Dios el que obedece. Yo he escuchado algunas veces gritarle a Dios y ordenarle a Dios. No sé de dónde lo han sacado, pero yo lo he escuchado. Sana ahora. Sana. Haz esto ahora. Haz esto. Digo, esta gente, ¿qué Biblia tiene? Que le manda a Dios a hacer cosas. Pablo aquí nos está poniendo un ejemplo para que podamos entender claramente cuál es nuestra situación, cuál es nuestra posición delante del Señor. Somos libertados del pecado. Esto no significa que nunca más tenemos que pecar, aunque el pecado es inevitable hasta que seamos redimidos y resucitados en gloria. La perfección en nuestra vida, la vida en esta tierra, sin que podamos pensar que podemos llegar a tener una vida sin pecado, básicamente es una ilusión. Es algo que no alcanzaremos. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso sabemos que tenemos en el poder de Jesús el poder para resistir la tentación. Y eso es lo que debemos tener en mente, cada uno de nosotros. ¿Cómo evitar esclavizarnos a nosotros mismos? Pablo va a decir, del 19 al 23, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres para acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y como dijimos al principio, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo repite lo que dijo anteriormente. Dice, presenten vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Yo hace unos meses cambié de empresa, ¿no? Trabajaba por una empresa y ahora trabajo para otra. Y da la casualidad que una de otra están a menos de 50 metros, ¿no? ¿Qué creen ustedes si mi actual jefe me ve a mí ir a mi antiguo jefe a preguntarle qué tengo que hacer? ¿Qué diría? Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, si ustedes ahora tienen un nuevo amo, ¿cómo van a seguir sirviendo al viejo amo? Ahora tienen que servir al nuevo amo. Por eso dice,
que habla sobre un principio que está muy arraigado en la naturaleza humana. Habla de la inmundicia que conduce más y más cada vez a la iniquidad, pero como contrapartida la justicia conduce cada vez más y más a la santificación. Y esto digamos que es el resultado natural, ¿no es cierto? Se traduce en más justicia. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, si tuviéramos varios árboles plantados, ¿no? Imagínense una hilera de árboles. El primero lo plantamos hace un año, el segundo lo plantamos hace 4 años, el tercero hace 15 años y el cuarto hace 20 años. ¿Cuál es más fácil de arrancar? El que tiene menos tiempo. Por eso dice que hay que arraigar, hay que, cuando más estemos arraigados, más difícil es ser arrancados. Esto funciona tanto para un lado como para el otro. Por eso la bendición de los jóvenes y los niños que conocen al Señor en su temprana edad, es más fácil arrancarlos del mundo que a una persona adulta. Cuesta arrancar. ¿Cuántas cosas cuestan arrancar en nuestra vida? Porque llevan años arraigadas. Pero si por el otro lado empezamos a cultivar nosotros y a tener cosas, ponemos nuestra vista en las cosas de Dios, empezamos a introducir en nuestra vida la palabra de Dios y eso empieza a echar raíces en nuestra vida, va a tener el mismo efecto. Es difícil después arrancarlas. Por eso es el cuidado que tenemos que tener de estas cosas, ¿no? También habla del fruto. El fruto que tenías de aquellas cosas. Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Los frutos de nuestras decisiones y de nuestras conductas. Todo tiene una consecuencia. Y muchas veces no medimos el alcance de las consecuencias de nuestras decisiones en nuestra vida. Si echáramos la vista atrás, a mí me llama mucho la atención cuando hay algunas personas que dicen, yo no me arrepiento nada de todo lo que... Si volviera a nacer y volviera a vivir, haría exactamente lo mismo. Hay una palabra que se me ocurre para esa persona, es necio. Porque si yo tuviera la oportunidad de volver, o sea, si ustedes tuvieran la oportunidad de empezar de vuelta, ¿cuántas cosas, cuántas decisiones cambiarían? ¿Verdad? Porque ahora, habiendo pasado, han visto las consecuencias de sus decisiones. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en el versículo final que hemos aprendido, es a darnos cuenta, a considerar el resultado del pecado y también el resultado de servir a Dios. La dádiva de Dios es la vida eterna. Cuando trabajas para el pecado, cuando sirves al pecado, el resultado es que vas a recibir una paga, y esa paga es la muerte. Cuando servimos a Dios, no recibimos una paga. Lo que nos da es mucho mejor, ¿no? Una cantidad de beneficios, no solamente la salvación, sino un montón de beneficios para nuestra vida. Pablo ha dejado bien claro, como creyentes, que hemos tenido un cambio de dueño. Eso es lo que él está enseñando. Que el cristiano debe luchar, aunque es libre del pecado, debe luchar contra ese pecado ocasional que todos tenemos en nuestra vida. Lo que no podemos es conformarnos y decir, bueno, no hay remedio. Total, todos vamos a pecar. Pero tenemos que tener una actitud de, aún con esos pequeños pecados que nos permitimos en nuestra vida, luchar en contra. Y tenemos las herramientas. Dios nos da las herramientas para luchar contra el pecado. Y esto es lo que es el proceso que conocemos como santificación. El ejercicio que podríamos hacer cada uno de nosotros es mirar hacia atrás y ver si yo soy más santo que hace un año, cuántos pecados ya he vencido en mi vida,
Yo podría hacer una lista de aquellos, desde que yo me convertí al Señor hasta ahora, cuántos pecados yo he dejado en mi vida, que ya no son un problema en mi vida. Pero podría hacer otra lista de todos aquellos que todavía son un problema en mi vida. Y que si no me propongo luchar contra esos pecados, estarán ahí. Solos no se van a ir. Y eso es lo que se llama el proceso de santificación. Y es por fe también, no es en mi propia fuerza, porque yo no tengo la fuerza para vencer alguno de esos pecados. Pero sí Cristo tiene el poder para ayudarnos a vencer esos pecados. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar en nuestra vida. Siempre pasa, o mayormente veo que hay un periodo, ahora que hablan tanto de la curva, ¿no? del COVID y la curva, ¿no? ¿Saben lo que es, no? Es esa línea que se dibuja en un esquema, ¿no? Que va marcando la subida y las bajadas, ¿no? Distintas coordenadas. Yo siempre veo que la vida del creyente, esa línea sube rápidamente, pero después se transforma en una línea plana y en algunos casos baja. Si se conservara ese nivel de crecimiento, esa tendencia de crecimiento del principio, pues llegaríamos a un nivel espiritual impresionante. Pero yo no sé por qué llega un punto que nos estancamos. Parece que nos conformamos con lo que hemos conseguido, entre paréntesis, ¿no? Y nos conformamos ahí. Cuando sabemos que la meta es muy alta. El apóstol Pablo, él mismo va a decir: yo no pretendo haberla alcanzado, pero una cosa hago, ¿no? Prosigo a la meta. ¿Y quién de nosotros podría estar a la altura del apóstol Pablo? Sin embargo, parece que ya hemos llegado a la meta en nuestra vida. Tenemos que despertar un poquito a esta realidad. Voy a resumir un poquito algunos puntos de lo que hemos visto hasta ahora. Haber muerto al pecado no es una experiencia emocional, sino un hecho concreto que ocurrió cuando Jesús murió. A través de Cristo, Dios nos ve muertos al pecado, por tanto, nosotros hemos de vernos también en esa posición, como Dios nos ve. Por ese motivo, presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Nuestra boca ha de ser usada para hablar de la boca de Dios y nuestros pies para andar en el camino del Señor cada día. Aunque la realidad que nos cuesta considerarnos muertos al pecado. La santificación es en primer lugar algo que pertenece a la fe. No significa que no tenemos pecados ni tampoco que no los cometemos, sino que creemos que en Jesucristo fuimos justificados y liberados de esta estrecha relación que teníamos o que nos unía al pecado. Y esto es asombroso, que Dios nos ve perfectos. Nos ve perfectos, nos considera perfectos a través de Jesucristo, ¿no? Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo recibimos como un traspaso la justicia de Cristo. Y Cristo recibe nuestra injusticia, ¿no? En ese momento. Por lo tanto, Dios ya nos ve justos y nos ve santos, ¿no? Aunque hay pecado en nuestra vida en el cual, como decimos, tenemos que luchar y batallar, y por algo el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: guárdanos del mal, líbranos de la tentación, ¿no? Y si lo pedimos, Él lo hace. El pecado no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, Pecamos porque el pecado está en nuestro cuerpo, pero eso no significa que el pecado tiene autoridad ni dominio sobre nosotros, porque ya no tiene ese poder en nuestras vidas, porque somos de Cristo y hemos sido liberados del poder absoluto que el pecado tenía sobre nuestras vidas. La conversión es un cambio de amo.
Ahora debemos obediencia a nuestro nuevo amo, a Jesús. A veces que en las enseñanzas que hemos recibido, o las predicaciones a veces que escuchamos, son muy centradas en el hombre más que en Dios. Se nos presenta a Jesús como nuestro Salvador, como el que suple nuestras necesidades, porque lo importante aquí soy yo. Esto es un poco la idea, ¿no? El hombre es el centro del universo, por lo tanto todo lo demás está a su servicio, y dentro de todo eso también está Dios. Inconscientemente a veces la idea que la gente recibe es esa, y a veces nosotros con nuestra invitación a la gente de venir a Cristo, de venir al Señor, podemos hacerle entender que Cristo está a su servicio, porque claro, nosotros lo que queremos es que la gente venga al Señor, y es al revés. Por eso yo pienso que muchas veces mucha gente viene a las iglesias, entra por la puerta y al tiempo sale por la otra, porque no encuentra lo que pensaba o lo que le habían dicho, ¿no? Que Cristo te va a solucionar tu vida, te va a solucionar tu empresa, te va a solucionar tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo no digo que esto no sea, Dios no sea capaz de hacerlo, sí que es capaz de hacerlo. Pero el llamado de Jesús a los discípulos era una sola palabra: sígueme, sígueme. Y cuando Jesús le decía sígueme, también les estaba diciendo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? O sea, que sepas que si me sigues es lo que vas a encontrar. Nunca nos prometió abundancia material, ni que no vamos a tener sufrimiento, etcétera, etcétera. Tenemos que predicar el Evangelio completo, no mutilarlo, porque a veces decimos verdades, pero verdades a medias. Tenemos que no solamente compartir el Evangelio completo, sino para nosotros mismos, para nosotros mismos. Los frutos de nuestra antigua manera de vivir solo nos conduce al desastre, y es una evidencia en nuestra vida de que realmente no nos hemos convertido, no hemos nacido de nuevo. Porque si decimos que hemos nacido de nuevo y seguimos en nuestra antigua vida, no ha habido una transformación, no ha habido un cambio, no hay una vida nueva, no hay vida. Por eso cuando nos enfrentamos con este tema que Pablo habla sobre la gracia, y va a decir, bueno, claro, como es la gracia, entonces puedo vivir como quiera. Lo que él está diciendo, no, si hay una nueva vida, si has nacido de nuevo, si tienes un nuevo amo, tu vida es otra. Tú sirves a otra persona, ya no sirves al pecado. Si sigues sirviendo al pecado, es que no has nacido de nuevo. Yo creo que es claro, ¿no?, lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, termino. ¿Cómo me afecta esto a mi vida? ¿No? Yo me voy ahora esta noche de aquí y esto ¿para qué me sirve? Saber esto, ¿no? Yo creo que es importante, porque como decía, esto es una cuestión de entender la decisión que hemos tomado, de lo que implica el decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo sirvo a Cristo, yo obedezco a Cristo. El mandato que el Señor dejó, la gran comisión, ¿qué dice? A ver, Dani, Mateo 28, 19 y 20. Tienes que saber la memoria. ¿Cómo? Por tanto, id Y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Es claro. Yo no sé cómo lo hemos enredado tanto, ¿no? Pero es claro, el mensaje es claro. Hacer discípulos y enseñarle todas las cosas que os he mandado. Esa es nuestra tarea. Y si nosotros somos discípulos, tenemos que hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Por eso estudiamos la Biblia, para saber cuáles son esas cosas y qué es lo que Dios quiere de nuestra vida.
Pero es importante saber, como hemos hablado la otra vez, en otra oportunidad, que nosotros tenemos ya esa libertad que Cristo nos ha dado. Y tenemos la libertad para decirle no al pecado. Antes no podíamos, ahora sí. Y cuando venga la tentación a nuestra vida y cuando venga esa inclinación que tenemos a veces al pecado, poder plantarnos ahí y decirle no. Ya no eres mi dueño, ya no tengo que obedecerte, ahora sirvo a Cristo. Y el Señor está ahí para socorrernos. Yo te desafío a que lo practiques. Cada uno sabe cuál es su punto débil o con qué pecado está luchando o está batallando en su vida. A luchar. Quizás no en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero más tarde que temprano Cristo te va a dar la victoria sobre ese pecado si realmente quieres servirle. Es su promesa de que Él nos va a ayudar. A veces queremos que nos ayude en otras cosas, pero cuando hablamos del pecado parece que ahí no. ¿Cuánto pedimos ayuda al Señor de tantas cosas, no? Ay, Señor, ayúdame a esto, los estudiantes que me ayuden a aprobar, el otro que me ayude en mi trabajo, pero cuando hablamos del pecado pedimos, Señor, ayúdame a vencer el pecado, este pecado. O simplemente nos conformamos con el día del Señor y decir, ay, Señor, perdona, me pasó otra vez. Que Dios nos bendiga, hermano, y que podamos aprovechar estas cuestiones que, aunque son bastante fundamentales y básicas de la vida cristiana, siempre es bueno recordarlas, y a veces aprendemos por repetición. Escuchamos tantas veces la cosa que al final la terminamos aprendiendo. ¿Amén? Que Dios les bendiga, y la próxima semana empezaremos entonces en el capítulo 7. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, en esta noche, por tu palabra, Señor, y el desafío que tú pones en nuestra vida, en nuestro corazón, de no conformarnos, sino seguir luchando y batallando contra el pecado que nos asedia, que nos quita el gozo, nos quita la comunión, nos paraliza, no nos permite crecer en tus caminos, Señor. Danos esa claridad de lo que tú has hecho, lo que tú has logrado, lo que has obtenido en la cruz para nosotros. La libertad absoluta del dominio del pecado, Señor, y también los medios para poder luchar con lo que queda durante este tiempo que estemos en esta tierra. Tú lo que nos has dicho claramente es que debemos ser un pueblo santo, un pueblo que te honra, que te obedece en todo lo que tú mandas. Y sabemos la dificultad que es, Señor, para nuestras vidas esto, porque nuestra carne siempre nos está tirando hacia el antiguo hombre, pero sabemos que en ti está el poder, que debemos clamar a ti, que debemos acudir a ti en el momento de debilidad, en el momento de tentación, para ser librados, Señor, porque tú estás a nuestro lado para esto y para muchas cosas, Señor. Pero qué importante es que podamos presentarnos, como dice tu palabra, que un día nos presentarás sin mancha delante de tu trono. Bendito sea tu nombre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, que realmente tu palabra pueda ser de bendición y de edificación para cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Yo quiero a Dani para que haga esta oración, que ya lo Dani nos despide. Sí, Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo, Señor, esta noche que hemos podido estar juntos en amor, en armonía, Señor, en comunión. Sobre todo, Señor, contigo, en donde tú, Señor, nos has dado este mensaje para nosotros, Señor, tan real, tan vivo, Señor, y tan actual, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Sabemos que no estamos ahora bajo la ley, sino bajo la gracia, y somos esclavos de Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu Hijo, Señor, como el modelo perfecto a seguir, y que realmente, Señor, podamos luchar. Señor, eres tú quien lucha por nosotros, pero hacer frente a todo pecado, Señor, a todo aquello que en realidad nos esclaviza, Señor, cuando en realidad somos esclavos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta noche. Te pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir,
que los bendiga grandemente, Señor, pero también, Padre, ayúdanos para que el domingo podamos estar juntos y podamos tener un tiempo de gozo, de alegría, Señor, de amor unos con otros y sobre todo de adoración y alabanza, Señor, a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.